quiero compartirte el plan de salvación. Muchas veces creemos que el ser cristiano es aburrido o el ser cristiano ya está fuera de tiempo, pero para empezar, no hay tal cosa como el ser cristiano, sino el ser creyente. Y el ser creyente es creerle a Jesucristo. El plan de salvación de Jesucristo fue para venir a rescatarnos de lo que fue corrompido en el jardín de Edén. Sabemos que fuimos formados por Padre, por nuestro Dios, de una manera espiritual, para tener una intimidad espiritual. Un recorrido es que al entender que fuimos creados para tener una conexión y una relación espiritual con el Padre, nos hace entender de la esencia que somos. Jesucristo fue el plan de salvación para restaurar lo que perdimos en el jardín. Recordemos que por medio de la desobediencia de un hombre perdimos la oportunidad de una vida eterna y de caminar en el Espíritu con nuestro Dios. Pero también por un solo hombre, dice la palabra, por un hombre el pecado entró a este mundo y por un hombre fue consumado. Quiere decir que por un hombre fuimos salvados. Y ese hombre es nada más que Jesucristo. Jesucristo es el plan de salvación y restauración de una vida eterna. La promesa en el jardín del Edén fue para tener una vida espiritual y una vida eterna en este mundo. Mas sabemos que fue corrompida, pero gracias al sacrificio de un solo hombre, que es Jesucristo, ha sido restaurada. Cuando perdimos la comunión espiritual con nuestro Dios, nos tomaba mucho trabajo y muchas obras el acercarnos de nuevo y ganar una conexión espiritual. Pero ahora ya no es posible hacerlo así, porque por más que lo queramos hacer, siempre seguíamos fallando. Ahora tenemos a Jesucristo. La primera cosa que dijo, la primera oración que dijo Cristo cuando empezó su ministerio fue: el reino de Dios, el reino de Dios ha llegado. Y en ese tiempo, cuando Jesucristo empezó su ministerio a hablar de lo que es el reino de Dios, Él estaba refiriéndose a un reino espiritual. Pero en el tiempo de Cristo, la gente, los mismos judíos, estaban enfrentando una guerra física que era una conquista de los romanos. Los romanos eran conquistadores en ese tiempo, y uno de los pueblos que conquistaron fue el pueblo judío. Estaban en toda la parte de Israel, Jerusalén, Samaria, Canaán, y ellos creían que el libertador, el Cristo, iba a venir a liberarlos de todo eso, de la guerra y de la conquista y de la supresión de los romanos. Más el plan de salvación fue más espiritual. Fuimos corrompidos, y desde que el primer hombre, que fue Adán, fue corrompido por el pecado y por la desobediencia que trajo el pecado, desde entonces nuestra vida carnal fue un totalmente desastre y una guerra. Pero cuando vino Cristo, Él lo que primero dijo es: el reino de los cielos está llegando. Así que Él vino a hacer una restauración espiritual. Mas no le aceptaron porque creían que la restauración que Él iba a hacer era que Él iba a ser un libertador, como un guerrero, un soldado, un héroe que los iba a rescatar de los romanos. Pero ese no fue su plan. La restauración de Jesucristo trajo una vida eterna, y trajo primeramente, Él vino a limpiarnos, a restaurar una vida espiritual. Pero lo primero que Él decía es: arrepiéntanse. ¿Okay? Tenía que haber algo personal, una conexión personal. Cuando tú te arrepientes de la vida que estás viviendo en este cuerpo físico, y que sabemos que no es un plan de Dios. ¿Cómo sabemos que la vida que llevamos a veces no es el plan de Dios?
Porque simplemente si hay enfermedad en tu casa o si tú mismo estás teniendo una enfermedad, el plan de Cristo no fue a condenarte para que tuvieras una enfermedad. Parte de lo que cura nuestra salvación es sanidad eterna. Si tú estás viviendo en un momento de pobreza o en un momento donde no alcanza en tu hogar, no hay provisión, también a eso mismo cubre la salvación, prosperidad. Si tú tienes unas relaciones quebrantadas y mucha de tu familia está en contra de ti, o simplemente no hay relación personal con tus hijos, Él vino a restaurar todas esas relaciones personales. El acto de la salvación de Jesucristo no es solamente un acto de religión, no, es un acto de vida eterna. Así que el acto de salvación de Jesucristo, su muerte en la cruz, no fue para darnos una vida religiosa, sino una libertad de nuestros pecados. Y como mencioné anteriormente, parte de esa liberación del perdón de los pecados es también nuestra vida más sencilla, es para que podamos tener una vida sencilla en este mundo. Ok, ahora estamos en una luz roja. No se preocupen por mi seguridad. Gracias a la tecnología puedo tener mis ojos y mis sentidos en todo momento en los espejos y al frente manejando. Pero me gusta esto porque mira qué hermoso que la tecnología también sirve para el evangelio. Y así como pasamos horas y pasamos nuestros tiempos libres buscando y surfeando por las redes sociales para cosas personales, qué hermoso es cuando podemos mantener la misma tecnología para la palabra. Así que como decía que el plan de salvación de Jesucristo fue primeramente para perdonar nuestros pecados, que la desobediencia nos llevó al pecado, y para una restauración espiritual. Es cierto que su propia gente, sus mismos hermanos judíos, estaban esperando un superhéroe o un salvador que los liberara del imperio romano, mas él mismo dijo en Mateo, creo que es Mateo 4, dice que Él vino y lo primero que proclamó el reino de los cielos. Así que no vino a proclamar, voy a liberarlos, aquí está la salvación, o yo los voy a llevar a un triunfo físico. No, es más espiritual el plan de salvación. Tenemos una vida que parece que es una vida normal y sencilla. Todos estamos en una guerra. Y la guerra que tenemos es la guerra del diario vivir, una guerra de querer sobresalir en este mundo, una guerra de sobrevivir una enfermedad, una guerra de ser el mejor en el trabajo, una guerra de siempre tener provisiones, una guerra familiar, una guerra de comunicación, una guerra en el matrimonio. Parece fácil, y aunque hay personas que parecen tener la vida perfecta económicamente, emocionalmente, aún así esas personas tienen una guerra. Es una guerra de que la están peleando solos. Y sí, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, entramos a una nueva guerra, te voy a ser sincera, pero es una guerra que no se pelea solo. De alguna manera, sin Cristo en nuestro corazón, tienes una guerra. Con Cristo en tu corazón, con la aceptación de que